¿Vale? Pues 1, 2. Vale, vamos a ver si ya estamos emitiendo. Vale, ya estamos. Pues venga. Buenas tardes a todas. Hoy estamos aquí para hacer una pequeña charla formación sobre la iniciativa legislativa popular para la recuperación de la sanidad pública. Esta ILP la hemos presentado desde la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad con el apoyo de más de 70 colectivos de todo el país. Para hablar del contexto histórico y los motivos que nos llevaron a presentar esta ILP, contaremos con Toño Líbana, que nos contará la deriva privatizadora que ha tenido el sistema, o sea, todos los gobiernos desde hace años en todas las provincias. Después, Inés Maestro nos desglosará los 5 puntos de la ILP, explicando por qué incluimos cada uno de estos puntos y qué solicitamos de cada uno de ellos. Y por último, yo, José Miguel, os explicaré de los temas técnicos de la ILP, quién puede firmar, dónde se pueden recoger firmas, qué plazos hay y otros temas de este tipo. Y nada, los tres somos integrantes de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, CAS, y poco más. Le paso el turno a Toño. Vale, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo creo que es indiscutible que el sistema sanitario está herido de muerte y está en una situación de deterioro provocado a lo largo de mucho tiempo, y creo que hay que hacer un pequeño recorrido de cuál ha sido todo el proceso de desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud para saber en qué situación nos encontramos y no solamente para conocer quiénes son los responsables. Entonces, bueno, voy a partir del año 78, que es cuando se aprueba la Constitución en el Estado español, y ahí encontramos que la aportación a la salud no está incluida dentro de los derechos fundamentales al mismo nivel que otros derechos como el derecho de reunión o el de educación, que bueno, tampoco es que se respeten mucho, pero están a un nivel superior. Sino que la protección a la salud, los políticos decidieron dejarla incluida dentro de lo que serían los principios rectores de la política social y económica, que es teóricamente un escalón inferior al de un derecho fundamental. Eso va a explicar parte de las cosas y parte de la importancia que le van a dar al sistema sanitario a partir de ese momento todos los gobiernos que han gobernado, ¿no?, en el Estado español. Bueno, llegamos al año 86 y se promulga la Ley General de Sanidad, que tiene un amplio consenso parlamentario. Podemos entender que es el primer momento en el cual va a figurar plasmado por escrito la existencia de un Sistema Nacional de Salud. Pero esto tiene cierta explicación. Por una parte, las luchas autónomas obreras que hubo en el posfranquismo obligan al Partido Socialista en aquel momento a ir soltando de alguna forma cuerda y dando pequeños avances a los sectores sociales que estaban en la calle y tal. O sea, que en cierto sentido es producto en parte de las luchas obreras del movimiento obrero no domesticado que hubo en los años a partir del 75, ¿no? Pero también no hay que perder de vista que en aquel momento al capitalismo le interesaba mantener un cierto nivel de atención sanitaria para tener obreros sanos para los intereses económicos del desarrollismo de aquella época. Tenemos que entender que el Sistema Nacional de Salud en el Estado español se crea muy tarde ya, en el año 86, la Ley General de Sanidad, cuando en Nueva Zelanda, que es un sistema similar, se creó en el año 1938, y en Inglaterra el National Health Service es en el año 48, a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, llegamos tarde a un sistema universal y llegamos con ciertos recortes porque circularon varios borradores antes de la aprobación del texto definitivo, y en esos borradores había ciertos puntos progresistas que se fueron cayendo antes de su aprobación. Estaba la planificación estratégica del sector farmacéutico por parte del Estado, había un mayor desarrollo de la salud bucodental y la salud mental, y todo esto se fue cayendo entendemos, por las presiones de los sectores empresariales, tanto de la industria farmacéutica como de colegios profesionales. No obstante, entendemos que la aprobación de la Ley General de Sanidad supuso un avance, puesto que dejó la estrategia de atención primaria, se crea en ese momento, y es lo que permite empezar a crear la red de atención primaria, que en aquella época era inexistente, no había absolutamente nada. Estaba el modelo de cupo, que no nos vamos a extender aquí. De cualquier forma, la Ley General de Sanidad lo que al final va a establecer es un sistema hospital centrista, porque si vemos las bases
de la financiación del Ministerio de Sanidad en todos estos años, encontramos que ni siquiera en el momento del inicio de la atención primaria, los incrementos presupuestarios no han sido nunca superiores en atención primaria respecto a atención especializada. O sea, siempre hubo una visión hospitalcentrista y la atención primaria pues fue un desarrollo que tuvieron que hacer, pero de alguna forma yo entiendo que los políticos nunca creyeron en una atención primaria potente y nunca apostaron por ella. Con lo cual, bueno, tenemos un modelo de atención primaria, pero nunca se la dejó desarrollarse y, sobre todo, ocupar su nicho y su función fundamental, que es el trabajo preventivo y de promoción de la salud, actuando contra los determinantes sociales y económicos. Bueno, la Ley General de Sanidad solo tenía 2 artículos, que permitían la iniciativa privada en el sistema sanitario. El artículo 90 de la Ley General de Sanidad, que permite los conciertos privados y que era un artículo teóricamente para que cuando el sistema público estuviera colapsado, no pudiera tener un funcionamiento eficaz, se pudiera concertar con las empresas sanitarias privadas siempre que se hubiera optimizado previamente los recursos sanitarios propios al 100%. Esto no ha sido así porque podemos ver que en los últimos años se está dedicando prácticamente del orden de los 8.000, 9.000, 10.000 millones de euros, que es 1 de cada 7 euros de gasto sanitario, se está dedicando a conciertos privados. Esto es tanto como el gasto anual de una comunidad autónoma como Andalucía. Entonces, lo que iba a ser un artículo para apoyar al sistema público en momentos puntuales se ha convertido en una vía de agua por la cual se escapa pues, una parte muy importante. Y por otra parte, teníamos el artículo 67 de la Ley General de Sanidad que permitía los convenios singulares, que esto es una concertación con hospitales privados en aquellas localidades en las cuales, por ejemplo, no había un hospital público. Esto que parecía que podía ser también un tema puntual se ha convertido en un tema estructural. O sea, en estos momentos hay muchos convenios singulares en el Estado español por el cual hospitales privados hacen cargo de la asistencia sanitaria y en esas localidades ya no se construye un hospital público nunca. Pero bueno, en principio estos eran los 2 únicos artículos que permitían la entrada de la iniciativa privada en el sistema sanitario, ¿vale? Entonces, esto, bueno, tuvo unos años de desarrollo, hubo elementos que fueron aprobados, como la disposición adicional segunda, que proponía la integración en el Sistema Nacional de Salud de las redes paralelas, lo que es MUFACE, MUGEJU o ISFAS. Esto tenía que haberse realizado. La Ley General de Sanidad es del año 86 y han pasado 3 décadas y no se ha hecho en absoluto. Ningún gobierno ha querido integrar dentro del Sistema Nacional de Salud las redes paralelas que funcionan con dinero público y dan asistencia sanitaria privada. Con lo cual es uno de los problemas que tenemos y que no se han querido tomar. Bueno, yo entiendo que hubo un cierto desarrollo de la atención primaria a partir de la aprobación del año 86 y se desarrolla en la atención primaria en determinados lugares. Hubo muchos lugares del Estado español donde la apertura de los centros de salud y el desarrollo de la primaria fue producto de luchas barriales para conseguir que se abrieran los centros sanitarios que no existían y pues se funcionó fundamentalmente así, a fuerza de movilizaciones que conseguían arrancar compromisos con los partidos políticos para esto, ¿no? Tuvimos que llegar al año 91, gobernando ya el Partido Socialista, donde hay una cosa muy importante, que es la aprobación del informe Abril, la elaboración. El Partido Socialista encarga a Fernando Abril Martorell, que era un antiguo procurador en cortes franquistas y banquero, la elaboración de un informe con la disculpa de que la sanidad no era sostenible y que había que hacer algo. Bueno, los integrantes de la comisión Abril Martorell, la mayoría, parte de ellos tenían unas relaciones especiales y preferentes con empresas privadas, farmacéuticas, etcétera, y lo que va a parir este grupo de expertos es unas indicaciones de que el Sistema Nacional de Salud no es sostenible y que lo que hay que hacer es introducir la gestión privada en el ámbito sanitario y aplicar todas las medidas de la iniciativa privada. O sea, la apertura ya directamente al sector privado y la huida del derecho administrativo, que ya tenía pocos controles y con eso pues desaparecerían todos. Entonces, el informe Abril, hay cierto revuelo en aquel momento, hay alguna amenaza de huelga general por sectores pensionistas y teóricamente el Partido Socialista dice que no lo va a aprobar y que lo retira. Lo que hacen es, entiendo yo, guardarlo en un cajón y empezar a aplicar las medidas de una forma más disimulada. De forma que en el año 96
Se abre en Cataluña. El modelo catalán es completamente diferente del resto del Estado, ya está privatizado en una parte muy importante desde aquella época, pero en el año 96 se abre la primera entidad de base asociativa en Cataluña, en la población de Vic, que simplemente es coger un centro de salud público y cedérselo a una empresa que constituyen los propios trabajadores. O sea, reciben los pacientes, reciben el dinero, reciben el edificio y gestionan el centro de salud como una empresa. Esto entendemos que no cabía dentro de lo que permitía la Ley General de Sanidad, porque es un modelo simplemente de traspasar una infraestructura pública a una gente que se ha constituido como una sociedad limitada, a una sociedad anónima, y que van a gestionar directamente un dinero público sin ningún tipo de control, porque parte de lo que no se gasta en este modelo revierte en forma de incentivos entre los propios accionistas de la empresa. Este modelo no cabe dentro de la Ley General de Sanidad y, curiosamente, en el año 97, un año después, se aprueba en el Parlamento la Ley 1597 de nuevas formas de gestión, que en principio no aporta absolutamente nada nuevo, sino que lo que hace ya es lo que no había hecho la Ley General de Sanidad, lo incluye, que es permitir la gestión de cualquier centro sanitario público a través, o sociosanitario también, a través de cualquier tipo de empresa. Lo que dice exactamente la ley es puede ser gestionado cualquier centro sanitario o sociosanitario por cualquier entidad jurídica admitida en derecho. Esto es aprobado por el Partido Socialista, el PP, el PNV, Coalición Canaria y Convergencia y Unió. Y esta ley ya directamente abre en canal, como digo, al Sistema Nacional de Salud, de forma que un par de años después se inaugura el Hospital de Alzira, que es el primero que se abre bajo este modelo. Es un modelo muy perverso, en el cual yo creo que ha habido mucha información, pero el modelo en definitiva es traspasar por décadas a una empresa privada la gestión de la atención sanitaria de la seguridad social de una población, de un área completa, de 200.000, 300.000 habitantes o lo que sea, y directamente durante esos años reciben dinero público, una cápita por cada persona que vive en esa zona, y gestionan ellos directamente eludiendo el derecho público y con una plantilla que desde los médicos hasta los celadores toda pertenece a la empresa. Ya no es personal funcionario, no es personal del Sistema Nacional de Salud, sino que es personal perteneciente a la empresa privada. Esto introduce un elemento de incentivos perversos muy peligroso. Nosotros tenemos documentos de los pantallazos del Hospital de Alzira en el inicio, donde establecían un sistema de incentivos por el cual, si un paciente era atendido en la urgencia y no precisaba ingresar en el hospital, con lo cual no ocupaba una cama, el médico tenía un incentivo económico. Si el paciente ingresaba, no recibía ese incentivo económico, ¿no? Era muy curioso. También había una serie de incentivos económicos, por ejemplo, por cada alta que se firmaba para dejar vacía una cama, había un incentivo económico. O sea, con lo cual, este hospital al final lo que funcionan es como camas calientes, se ha trasladado al resto de este modelo y en un análisis comparativo que hicimos nosotros en Madrid entre el Hospital de Torrejón de Ardoz y el Hospital de Alcalá de Henares, que son el segundo es público y el de Torrejón es privado, lo que sí pudimos comprobar era que la estancia media era prácticamente la mitad en el de Torrejón y el doble en la de Alcalá de Henares, con lo cual el sistema de incentivos perversos funciona. Todo esto, bueno, este modelo se va extendiendo a diferentes puntos del Estado, en el País Valenciano, pues a Manises, a Denia, a Elche, a Torrevieja, y a partir del año 2005 se empieza a extender a Madrid. Este modelo y otro que es un poco diferente, que es el PFI, pero que en el fondo también pone en manos de las empresas privadas durante 30 años, en el caso de Madrid, pues una infraestructura sanitaria que al final, bueno, pues no va a resultar beneficiosa para el sector público porque todos los estudios internacionales concluyen que el modelo PPP o PFI, estos modelos, son hasta 7 y 8 veces más caros que la construcción tradicional de un hospital. Por poneros un ejemplo, el Hospital de Vallecas costó unos 100 millones de euros entre los costes de construcción y el equipamiento y al final de su vida en manos privadas, que serán en el año 2037, si no hay prórroga, pues posiblemente se hayan pagado a través del sector público, se haya pagado entre 700, 800 o 900 millones de euros, posiblemente. Mucho más de 7 veces del valor inicial. O sea, no es económicamente un sistema rentable, pero, claro, es muy rentable para los accionistas que están detrás de estas empresas, que fundamentalmente son gente que huía de la burbuja inmobiliaria
que había habido y aterrizan en este sector pues fondos de capital riesgo, bancos y constructoras. O sea, prácticamente la gente del IBEX, no nos podemos engañar. Bueno, el proceso se extiende, como decía, a la Comunidad de Madrid a partir del 2005 con este modelo. Se abren en el 2005, se licitan y adjudican la construcción de 8 hospitales, uno de modelo Alcira y otros 7 de modelo PFI, que la única diferencia es que el personal sanitario y médico continúa siendo funcionario, el resto es exactamente igual, es un canon que se paga anualmente por la utilización del centro y comienza un proceso de privatización ya muy ampliado a la bestia, donde encontramos que todo es susceptible de negocio. En el caso de Madrid se privatizó todo, los laboratorios, se cerraron los laboratorios públicos que llevaban prácticamente un año abiertos, que eran nuevos, se privatizaron, se cerraron los públicos para abrir un laboratorio privado central que procesaba las muestras de 2 millones de madrileños con peores condiciones de calidad y mucho más caro, pero bueno, había que dar dinero. Se privatizó el proceso de citas médicas, las derivaciones, que antes estaban en manos de la atención primaria. Se privatizó la recogida de sangre, pagando a una empresa una cantidad por cada bolsa recogida. Se privatizaron la lavandería hospitalaria, se privatizó la limpieza, que es muy importante porque entendemos que lo que sería el núcleo blando, el núcleo duro serían los servicios sanitarios, el núcleo blando también es muy importante porque hay estudios que demuestran que la privatización de la limpieza conlleva un incremento de la morbilidad en los hospitales, porque las empresas de limpieza generalmente pues reducen el número de empleados por metro cuadrado y hay peor limpieza, peores condiciones laborales y eso repercute al final en el incremento de las infecciones nosocomiales, etcétera, etcétera. Bueno, el proceso continúa. En el 2006 ya tenemos anuncios de licitaciones en otros puntos del Estado y en esos años se va desarrollando el modelo en Galicia, Castilla y León, Baleares y Cataluña. Baleares es un sitio del cual se habla muy poco, pero en este momento solamente queda un hospital de modelo público, que es el de Menorca. El resto ya son de este modelo, del modelo privado, con concesiones a 30 años y, bueno, pues prácticamente no se habla absolutamente nada de ello. Y es muy importante porque en esa comunidad gobierna teóricamente la izquierda, ¿no? Pero lo que está ocurriendo es exactamente lo mismo que ocurre en las comunidades donde gobierna el Partido Popular. Tenemos que llegar al año 2008 y se anuncian y se licitan 4 nuevos hospitales de modelo PPP, del modelo Alcira, que son Torrejón, Móstoles, Villalba y, bueno, el convenio singular con la Fundación Jiménez Díaz. Esto ya supone un golpe definitivo porque nos encontramos que en prácticamente muy pocos años, 4 o 5 años, el sistema sanitario madrileño ha sufrido una transformación brutal. O sea, ha sido como darle la vuelta a un guante y nos encontramos con que hay 11 nuevos hospitales en manos de empresas privadas por 30 años y al mismo tiempo se ha reducido el número de camas públicas en más de 2.000 y se ha reducido el número de profesionales del sector público. O sea, lo que se ha tratado es hacer un trasvase por el cual se cierran servicios y plantas enteras de hospitales públicos para traspasar ese volumen de negocio a empresas privadas. En esa época nosotros ya estábamos en la calle porque la coordinadora se crea en el 2004. En el 2009 entregamos 500.000 de firmas pidiendo la derogación de la ley 1597 en el Congreso. No fuimos recibidos por ningún partido político en aquel momento. Y entre el 2007 y el 2011, nuestra coordinadora, con apoyo de muchos colectivos de Madrid, pues estuvo realizando una campaña de movilizaciones que fueron silenciadas por los grandes medios. Era muy curioso que las movilizaciones de CAS eran de 30.000, 40.000 personas y no salían en ningún medio del Estado español y, en cambio, sí venían a filmar las movilizaciones la BBC y la ARD, que es la cadena pública alemana. O sea, lo que le llamaba la atención a los corresponsales extranjeros en Madrid no le llamaba la atención a los profesionales del periodismo de Madrid, quizás porque la Asociación de la Prensa de Madrid recibe un dinero del erario público para tener una atención sanitaria privada todos los años. Entonces, eso hace que no parezcan que estén muy interesados por lo que estaba ocurriendo. Puede ser una de las posibles explicaciones, ¿no? Bueno, esas movilizaciones fueron silenciadas. Nuestro lema siempre fue derogación de la ley 1597, porque entendíamos que el problema no era quién gobernara, sino los instrumentos legales que permitían que esto que estaba pasando fuera legal. Y en el 2012 también hay otra cosa importante. Bueno, surge el 15M también en el 2011, se coordina con nosotros y en el 2012 hay un paso más
que es la cesión por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social de 2 ambulatorios públicos en Madrid, de Quintana y de Pontones, que eran propiedad de la Tesorería, no eran propiedad del Servicio Madrileño de Salud, y se ceden a la empresa privada, que actualmente es Fresenius, que gestionaba parte de estos hospitales privados y la Fundación Jiménez Díaz. Es una cosa muy curiosa que nosotros impugnamos y no conseguimos paralizarla, porque son activos de la Seguridad Social y se entiende que los activos de la Seguridad Social no podrían ser objeto de lucro, pero han sido y en estos momentos están cedidos sin edie, porque no hay un plazo establecido para revertir estos centros. Están en manos de una empresa privada, siendo algo propiedad de la Seguridad Social. En el 2012 hay un intento por parte del Servicio Madrileño de Salud de transformar los 7 hospitales de modelo PFI a modelo Alcira, dar una vuelta de tuerca ya y que toda la plantilla pase a ser privada. Y eso es lo que hace, y los recortes salariales que había habido a partir de la crisis del 2008, hace que exista un malestar generalizado en la plantilla y surge la Marea Blanca 8 años después de haberse producido el proceso de privatización de la sanidad, ¿no? En ese momento, el Partido Socialista intenta sacar tajada y presenta una moción para derogar la 1597, sabiendo que el Partido Popular tenía mayoría absoluta en el Parlamento y que era imposible. Entonces, el mismo partido que ha aprobado esa ley propone, en el 2012, para congraciarse con las movilizaciones, plantea la derogación de la 1597, cosa que no ocurre porque tenía mayoría en el Partido Popular. Bueno, pasan los años. En el 2013 el Partido Socialista promete derogar la ley 1597. En el 2014 ya surge Podemos, ya estaba, y defiende también derogar la 1597. En el 2015 hacen un compromiso público donde anuncian que derogarán la ley 1597 si gobiernan, pero ya en el 2016 Unidos Podemos suprime la derogación de la 1597 de su programa electoral. Bueno, en todos estos años se produce un deterioro brutal de la sanidad en todo el Estado. Hay un incremento también muy grande de las listas de espera, hasta límites nunca vistos en ese momento. Ya nos encontramos con 1,5 millones de pacientes a la espera de la primera cita con el especialista. Todo esto es fruto de un proceso de deterioro del sistema. Y llegamos al 2020 con la crisis que todos conocemos del coronavirus, en el cual pues, los centros sanitarios de muchos puntos del Estado colapsan, son incapaces de atender la demanda, porque, claro, había habido ya 15 años de deterioro, de desmantelamiento, etcétera, ¿no? Bueno, salimos de la crisis del coronavirus, teóricamente del confinamiento medieval al que nos sometieron, y nos encontramos con que en junio del 2020 se firma el Acuerdo de Reconstrucción de la Sanidad, un dictamen que se ha aprobado en el Parlamento, y en ese acuerdo, que es un acuerdo etéreo, no aparece en sus 33 páginas la palabra privatización en ningún lugar, no existe la privatización, con lo cual lo que no existe, pues no existe directamente, está oculto, y lo que se habla es que se van a llevar a cabo una reestructuración del sistema sanitario mediante las modificaciones legislativas oportunas. Vale, esto lo firman Partido Popular, Partido Socialista y Unidas Podemos. O sea, realmente en ese momento ya hay un acuerdo entre las 3 fuerzas que plantean que van a reconstruir la sanidad. En ese momento también se empieza a aplicar por la vía de urgencia la ley de contratos de las administraciones públicas, que es lo que está dando lugar a todos los escándalos que estamos viendo con los fondos COVID en estos días, y comienza un proceso en estos 2 años, entre el 20 y el 2022, en el cual miles de millones de euros son de nuevo absorbidos por empresas privadas, porque se privatiza todo lo posible, y no hay ninguna reforma estructural, a pesar del Acuerdo de Reconstrucción de la Sanidad, no hay ninguna reforma estructural del sistema de salud. O sea, en estos momentos podemos encontrar que en estos 2 años ha habido un incremento del deterioro del sistema sanitario público, y lo que ha habido es un incremento brutal de los seguros privados, hasta el punto de que hay comunidades autónomas que en este momento ya tienen cerca de un 38% de población con una póliza de sanidad privada, y esto se está incrementando porque es una fruta madura. O sea, si el sistema tiene un colapso cronificado, la gente en un momento determinado tiene que ser atendida. Entonces, es una segunda vía de privatización encubierta que responde a un proceso de deterioro perfectamente planificado. Para acabar, ¿por qué estamos nosotros en contra de este modelo privado?
Pues por dos temas. El tema económico, que ya lo he indicado, que es más caro, y luego los estudios internacionales que existen, que son bastante serios, demuestran que el ser atendido en un hospital privado conlleva un incremento del riesgo de mortalidad del 2% en adultos, un 8% en pacientes crónicos, por ejemplo, en enfermedad renal, y un 9,5% en recién nacidos. Los investigadores no dicen por qué ocurre esto, pero bueno, podemos entender que los hospitales privados emplean menos personal, menos médicos y tienen que repartir beneficios, hay que entenderlos entre sus accionistas todos los años. Hay documentos que hemos visto donde los inversores de estos centros dicen que esperan una tasa de retorno anual del 10 al 15%. ¿Vale? Entonces, otra de las explicaciones posibles de por qué está ocurriendo esto es porque el capitalismo ya no necesita en este momento tener cubierto sanitariamente a toda la población, hay una mano de obra excedente, ya no son los años 80 cuando se crea la ley, cuando se aprueba la Ley General de Sanidad, y lo que interesa es ir empujando a parte de las clases medias hacia los seguros privados e ir conformando un sistema de beneficencia de muy mala calidad, sin garantías de tiempo de atención para toda esa población que no va a poder acceder a los seguros privados. El planteamiento nuestro es este. Entendemos que no es un tema económico. Hay dinero para garantizar una asistencia sanitaria de calidad en todo el Estado porque entendemos que pueden irse yendo hacia los bolsillos de los accionistas anualmente entre 20.000 y 30.000 millones de euros de los 80.000 millones de euros más o menos que tenemos de gasto sanitario. Este dinero se podría reforzar, se podría dedicar a reforzar el sistema público. No entendemos que no necesitamos más dinero, lo que necesitamos es que ese dinero no acabe en los bolsillos de las empresas y que se dedique a reforzar el sistema público. Entendemos también que había que prohibir los incentivos fiscales de los seguros privados colectivos que nos están detrayendo de los impuestos todos los años alrededor de 1.000 millones de euros, que es más de lo que gasta una comunidad como Cantabria anualmente, y entendemos que habría que llevar a cabo lo que no se ha hecho desde el año 86, que es la integración de las mutuas de MUFACE, MUJEJO, ISFAS, que son cerca de 2 millones de beneficiarios, en el Sistema Nacional de Salud y dejar de alimentar a las empresas privadas. Esto sería un breve recorrido, hay mucho de lo que hablar, pero claro, estos son los puntos básicos de por qué hemos llegado a la situación en la que estamos en estos momentos. Muchas gracias. Pues, Nines, si nos cuentas tú... Conecta el micro, acuérdate. ¿Me oís? Vale. Muy bien, pues buenas tardes. Me toca explicaros la ILP y por qué, ¿no? Yo creo que para situarnos, Toño ha hecho una introducción muy detallada de todo el proceso, pero en resumen, lo que tenemos que quedar claro es que un capitalismo en crisis ha decidido desde hace mucho tiempo que el mejor negocio es a partir de fondos públicos, gestionando la sanidad pública sin adelantar un duro ni un euro, de manera que la financiación llega sí o sí y ellos se quedan con el beneficio, como ha dicho Toño muy bien, restringiendo la calidad de personal, de altas precoces, etc. Entonces, la idea de CAS, y bueno, y como ha dicho Toño también, esto ha ocurrido en todos los gobiernos, independientemente del color político, es decir, el capital manda y los gobiernos obedecen. Entonces, sabiendo que las cosas van en un tobogán hacia el abismo en la sanidad clarísimo, decidimos presentar esta ILP no porque creamos, porque sabemos que la mayoría de las fuerzas políticas van a votar en contra, porque si no, no hubieran hecho lo que están haciendo, a no ser que, y esta es la razón fundamental de la ILP, a no ser que haya una presión popular fuerte en la calle que les obligue a al menos tomar alguna serie de medidas. Entonces hemos creído que recogiendo firmas, el proceso de explicación que estáis dando
que estamos dando cuando recogemos firmas es importantísimo y que la movilización en la calle, impulsada por este caldo de cultivo como la que vamos a tener el próximo 26 de marzo, pues pueden permitir que cambien algunas cosas, ahora diré cuáles, y en cualquier caso que la potencia organizativa de la movilización sea más fuerte, precisamente en todo aquello que otras organizaciones ocultan. Y es que no se trata de que el PP sea muy malo y el PSOE menos, o con Unidas Podemos a ver qué pasa, sino que lo que pasa es exactamente lo mismo en un sitio que en otro en la sanidad, ¿no? Entonces, por resumir, la ILP toca 5 puntos. Uno nos parecía elemental, de humanidad, el derecho a la universalidad de todo ser humano que pise esta tierra por el hecho de ser. Nos parece que es inaceptable que se restrinja el derecho precisamente de la gente que viene a nuestro país huyendo del saqueo que nuestras propias empresas hacen en sus países, porque esas son las causas fundamentales de la emigración, que quienes llegan son los más sanos y las más sanas, porque es la gente más fuerte, y que su salud se deteriora precisamente por unas condiciones de explotación gravísimas aquí. Entonces, el primer punto es el derecho a la universalidad. No entro en la explicación de los puntos más fuertes, digamos, el meollo de la ILP, que es la derogación de la Ley 1597 y de los artículos de la Ley General de Sanidad que permiten los conciertos, deteriorando cada vez más la sanidad pública. Nos planteamos algo muy importante que yo creo que está en las voces de todo el mundo, y es el acabar con el deterioro de la atención primaria. La atención primaria que hay ahora no se parece en nada al concepto de atención primaria, es decir, y cada vez peor, y cada vez los teléfonos que no se cogen, etcétera, con un vaciamiento de recursos por un lado, y por otro, por una voluntad política de no hacer lo más eficaz, que es atacar las causas de la enfermedad, atacar la detección precoz de enfermedades, en definitiva, que tanto el personal médico como de enfermería, como de salud mental, que prácticamente no hay, como el de fisioterapia, que prácticamente no hay, estuvieran más en la calle que en la consulta, que estuvieran más viendo las condiciones que llevan a la gente a enfermar, las laborales, las medioambientales y las condiciones de clase, la pobreza sobre todo. También planteamos algo que en esta pandemia se ha mostrado como uno de los mayores escándalos, y es el abandono absoluto, el asesinato en serie que ha sido la mortalidad de personas mayores en las residencias de ancianos sin atención médica alguna, y que además, para vergüenza de este país, los fiscales están archivando las causas y los parlamentos se niegan a hacerlo. Por lo tanto, lo que planteamos es que, previa dotación de más recursos a la atención primaria, sea el sistema público el que se encargue de la atención sanitaria a las personas mayores en todas las residencias. Y finalmente, lo que planteamos, que es otro tema también que ha estallado con muchísima fuerza en la pandemia, es la creación de un sistema público de fabricación y distribución de medicamentos esenciales. Una de las causas centrales del deterioro y privatización de la sanidad es la enorme fuerza de las multinacionales farmacéuticas en el soborno de médicos, de autoridades sanitarias, en la promoción de medicamentos inútiles y con efectos adversos, la promoción de medicamentos para indicaciones que no están aprobadas. Es decir, por ejemplo, decía Toño, de la salud, uno de los
de los arietes fundamentales de la destrucción de la atención primaria es precisamente la industria farmacéutica, porque atacando las causas de la enfermedad, buscando los factores de riesgo y con la detección precoz de la enfermedad, se reduce el gasto sanitario sin tener ningún objetivo de ahorro y mejorando la calidad asistencial y la salud de la gente, porque, por ejemplo, para daros una idea de la trascendencia que tiene estos enormes mecanismos de control de la industria farmacéutica sobre el conjunto del sistema sanitario, la mortalidad por efectos adversos, y antes de las vacunas, por efectos adversos de los medicamentos, en la inmensa mayoría de los casos que se tomaron injustificadamente, es la tercera causa de muerte detrás de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Es decir, volver a situar el medicamento como un instrumento para la salud, que es importante, es indispensable eliminar o reducir al menos el poder de quien efectivamente antepone su negocio a cualquier objetivo de salud. Pues yo creo que he terminado, José. Vale, pues vamos ahora a hablar un poco eso, de los detalles de la ILP, temas técnicos y demás. El primero es el más básico. ¿Quién puede firmar la ILP? Lo que dice la ley es... en este caso estamos hablando de la Ley Orgánica 3/1984 de 26 de marzo. En el artículo 1 dice que los ciudadanos españoles mayores de edad que se encuentren inscritos en el censo electoral pueden firmar la iniciativa legislativa popular. En el artículo, o sea, pueden ejercer la iniciativa legislativa prevista en el artículo 87.3 de la Constitución. Dicho de otra manera, si puedes votar en las elecciones generales, puedes firmar la ILP. Únicamente en ese caso. No son válidos NIEs ni otras formas de estar inscrito. En los pliegos sí que se puede firmar con pasaporte, pero sería en el caso de que alguien, de un ciudadano español que tuviera DNI, quisiera firmar con el número de pasaporte por algún motivo. Pero no se puede firmar con el número de pasaporte de otros estados. Tampoco pueden firmar la ILP ciudadanos extranjeros que puedan votar en algunas otras elecciones que no sean las estatales. En cualquier caso, si alguien firma, lo único que va a pasar es que esa firma no va a ser válida. No invalida nada ni es un problema. Pero bueno. Para firmar la ILP, ahora mismo tenemos más de 30 puntos fijos por todo el estado. Hay diferentes puntos móviles que se salen en concentraciones, en movilizaciones, en todo tipo de salidas. Y con suerte mañana podremos tener disponible la firma digital. Para firmar digitalmente es necesario tener DNI electrónico certificado digital. No se puede firmar con otras entidades menores que no ofrezcan ese nivel de autenticidad. Luego, comentar es eso, que son necesarias 500.000 firmas, medio millón, y como mínimo, y que necesitamos tenerlas antes de agosto, de primeros de agosto. Además, hace falta que las firmas estén físicamente en Madrid para presentarlas todas a la vez. Entonces, eso conlleva una serie de procesos logísticos y ese es el principal margen que tenemos. Luego comentar es eso, que si quieres ser fedatario o fedataria para recoger los pliegos, esas firmas, podéis poneros en contacto con la coordinadora y os haríamos llegar pliegos.
básicamente hace falta tener una hoja en la que se da fe de que se está recogiendo esa información, una fotocopia del DNI y poco más. Y yo creo que básicamente esto es un poco los temas así más técnicos. Ya lo que me quedaría es comentar que la página en la que está toda esta información de la ILP, incluida la firma digital, que se habilitará, ya os digo, en estos días, es recuperatusanidad.org. En esta página están los puntos fijos, un mapa con los puntos fijos. Hay también una pequeña información sobre la ILP, sobre quién está detrás, quién estamos en CAS, las organizaciones que de momento han mostrado nuestro apoyo, o sea, su apoyo a la ILP, y un poco de información. Ahí también hay materiales como carteles, pancartas, comunicados, todo tipo de material para apoyar la ILP. También hay una página Preguntas Frecuentes donde hay más detalle de lo que hemos comentado hoy, y incluido también el enlace a los boletines oficiales y demás información oficial. Y formas de colaborar con CAS, además de lo que son las firmas, información en general de la coordinadora, de un poco el posicionamiento que hemos tenido en estos años, y poco más. Recordar también que nuestro correo, en el caso de que tengáis alguna duda o cuestión, es cas@casestatal.org, que en la web de CAS es casestatal.org. Hay información, además de la ILP, por supuesto, de comunicados que hacemos, dónde estamos, en fin. Y poco más. Al final, lo último que nos quedaría por comentar es eso. Ya Nines lo ha comentado, pero la próxima cita que tenemos es para el sábado 26 de marzo. Vamos a hacer concentraciones a nivel estatal descentralizadas, y en los próximos días se publicará el listado de sitios, y os esperamos que haya servido esta charlilla para dejar claro qué es lo que pretendemos, las dudas que hayan podido quedar, que se han solventado, y nada, que nos vemos en las calles. Si no tenéis nada más, Toño, Nines, cerramos. No, por mi parte no. Si no hay preguntas o algo, cerramos. Pues no. Nines, si no, cerramos ya. Pues nada, un placer. Buenas tardes y hasta luego. Venga, nos vemos en las calles. Hasta luego.